Para entender la actualidad, estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. ¿Cómo está Rodrigo Bravo? Bien, ¿y tú, Juanma? Poquito tiempo, pero estaba el cardenal aquí. Sí, pero lo hacemos corta porque es bien preciso lo que deberíamos conversar hoy día. A ver, Bachelet. Y yo quiero llevarlo un poquito más allá del anuncio del presidente Boric y la crítica que ha hecho la derecha a la forma de ocupar esta tribuna para darse un gustito personal, decía Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, sino más bien a la complejidad que le genera a la derecha esto. Porque nadie puede desconocer, primero, que Michelle Bachelet es una figura muy relevante y muy reconocida en nuestro país, con una aprobación bien importante, querida en simple por los chilenos. Pese a todas las críticas que uno puede hacer a su gobierno, en particular al segundo, la sensación que queda es que es de una persona muy cercana. Y, insisto, pese a haberse jugado por opciones políticas que le fue mal, digamos, Paula Narváez, proceso constituyente, ella genera esa empatía con la mayoría de los chilenos, más allá de los políticos, sino que con el ciudadano común y corriente, como nosotros, digamos. Y esto le complica a la derecha porque además de eso, la presidenta Bachelet, más allá de ser ella, es chilena. Y el sentido de patriotismo de los chilenos es bien importante, y ver competir a un chileno en una instancia internacional, desde Tabilo ayer ganando un encuentro, Claro, a las Pumas corriendo en el Mundial de Atletismo, tener una chilena en una disputa de un cargo tan importante es algo que te puedo asegurar que le genera orgullo a un número importante de los chilenos. ¿Cómo la derecha contrasta esto? Y creo que hasta ahora la han tirado para el córner, y eso va a tener una definición, o va a tener que tener una definición. Por ejemplo, Beli Matei decía ayer o antes de ayer que esa postura la va a tomar el 12 de marzo si es presidenta de la República. No aguanta, porque la situación ya se instaló. no, pues imposible. Es imposible. Johannes Kaiser decía que no la va a aportillar, pero tampoco la va a respaldar. Claro. Es una definición ambigua también. Claro, no, pero dice, claro, que no la respalda, pero que tampoco la va a cuestionar porque es chilena. Exacto. Kaski probablemente fue el que más sorprendió. Kass dijo efectivamente que un poco lo que te decía yo, que a cualquier persona le da orgullo que un chileno compita en estas instancias. Que es distinto a una posición que había tenido en todo caso meses atrás, donde él decía que no le gustaría que fuera secretario general de la ONU. Sí, ha cambiado, y yo creo que le dio un poco más en el punto de lo que ha hecho la derecha, pero de frentón lo que hace el presidente de la República en el podio de Naciones Unidas, además de anunciar la competencia de Michelle Bachelet en esta instancia, es ponerle una piedra en el zapato a la derecha. Es complicarlo de sobremanera de cómo reaccionar, porque ayer las críticas fueron a la forma, pero nadie ha llegado todavía al fondo, y a la importancia o no que ellos califiquen hoy día de lo que significa tener a Michelle Bachelet pudiendo competir por un cargo, pese a que pareciera ser que las posibilidades no son tan altas por la competencia que tiene en ese cargo y que los procesos son bastante largos, pero lo va a enredar. Ahora, yo creo que el presidente Boric abrió un flanco que lo expuso ayer con el cuestionamiento a Donald Trump bien severo, sin nombrarlo, pero es evidente que era un cuestionamiento a él. Lo todo mentiroso. Claro, y que no tenía mucho margen, porque el presidente no puede ir a plantear los temas que planteó y no haber tocado un tema del que ha sido muy crítico. Pero si Estados Unidos veta en el Consejo de Seguridad la candidatura de Bachelet, hasta ahí nomás llega la candidatura de Bachelet. Exacto. No tiene que respaldarla, pero si la veta, la candidatura no avanza hasta la Asamblea General. Y se va a responsabilizar a Boric en el mismo discurso en el que lanzó la candidatura de Bachelet, cuestionó a Trump, y esa es la razón por la que vetaron la candidatura de Bachelet, y por lo tanto va a quedar como el principal responsable. Claro. Y digo, Boric ya carga con el estigma de haber mancillado el honor de la familia Allende. Ojo Sí, con eso. Entonces, sí. como ahora haber perjudicado la candidatura de Bachelet también puede ser un legado bien, digamos, controversial. Eventualmente, uno podría decir, igual iba a pasar que Estados Unidos iba a vetar la candidatura de Bachelet. Sí, pero igual se lo van a achacar a él. Entonces yo creo que él quedó en una situación medio complicada. Ojo con eso. Sí, también es punto importante, y la definición de los candidatos presidenciales, la relación con Trump, también se instala como tema. Sí, oye, ¿y alguna cosa más del discurso de Boric? Porque Boric ayer salió a pedir básicamente justicia, o llevar a tribunales internacionales a Netanyahu. Casi cárcel para Netanyahu. Claro, pero lo que pasa es que la frase de no quiero verlo muerto a él y a su familia por un misil, ¿sí? Esa frase Es muy potente. es muy potente. Es muy potente. Nadie podría tener dudas de cuál es la posición respecto a lo que está ocurriendo en casa del presidente de la República, porque la ha manifestado mucho en muchos momentos. Chile, en el gobierno de Sebastián Piñera, reconoció como Estado a Palestina. Aquí el cardenal Chomalí reconocía que, o sea, no reconocía. Conversábamos como el Vaticano hace 10 años asumió esa posición, que están asumiendo ahora países como Francia y otros. Sí. En términos internacionales, Boric hizo algo que nos tiene acostumbrados, que es ponerse
o arriesgar mucho más de su capital político de lo que hace en política nacional, política interna. En política internacional, por lo general, tiene buenas performances, más allá de la opinión que uno pueda tener de lo que dice, el cómo lo dice y dónde lo dice, le genera una visibilidad que Chile no tiene o no tenía en otras instancias. Ahora, que el mensaje de Boric permee en la Asamblea, no solo la candidatura de Bachelet, sino lo que su planteamiento, por ejemplo, con el cambio climático hacia Trump o contra Netanyahu, no sé si realmente tiene un impacto tan relevante. En general, los discursos de Naciones Unidas, los únicos impactantes son los de los miembros del Consejo Permanente, de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Brasil y un par de países más, y sería. Ahí sería.